esta tarde sobre una ponencia. Vamos a hablar acerca del abordaje del paciente con epilepsia en el primer nivel de atención. Como objetivo general, vamos a plantearnos en conocer la clasificación adecuada de la epilepsia y el abordaje de un paciente epiléptico en el primer nivel de atención. Como una breve introducción, la OPS y la OMS y la Liga Internacional contra la Epilepsia y el Buró Internacional de la Epilepsia en el año 2005 se unieron para crear una campaña y sacar la epilepsia de la oscuridad, cuyo objetivo de esto es para mejorar el acceso al tratamiento, los servicios y la prevención de epilepsia en países en vía de desarrollo. Si bien es cierto, la OMS trabajó en un plan de acción global intersectorial sobre la epilepsia y otros trastornos neurológicos. De igual manera, formó parte de este esfuerzo la UPS y de igual manera hay una voluntad política que nos permite priorizar la epilepsia como un problema de salud pública. Algo muy importante que tenemos que entender es que existe hoy por hoy un plan estratégico para el abordaje integral de las personas con epilepsia que va comprendido en el año 2024 a 2031 en El Salvador. Y el objetivo es establecer disposiciones generales que pretenden mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia. Y esto es mediante a impulsar ciertos fortalecimientos y capacidades del personal de salud en los diferentes niveles de atención. Ahora bien, a continuación vamos a nosotros tener que conocer diferentes conceptos, ¿verdad? Porque vamos a aprender a la clasificación de las epilepsias como tal, pero para iniciar tenemos que conocer qué es epilepsia. La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que afecta a personas de todas las edades alrededor del mundo. Tiene una característica muy peculiar que es provocar, que puede durar segundos hasta minutos y lleva consecuencias cognitivas, psicológicas, neurológicas y sociales. De igual manera, tenemos que conocer eh, el concepto de crisis epiléptica. Y cuando hablamos de una crisis epiléptica es la manifestación neurológica paroxística causada por una actividad neuronal cortical anormal y excesiva, súbita y transitoria de un grupo de neuronas en el sistema nervioso central, ¿verdad? Eso es una crisis epiléptica. De igual manera, las crisis epilépticas se pueden clasificar en dos, en unas crisis epilépticas no provocadas y crisis epilépticas provocadas o sintomáticas. Las crisis epilépticas no provocadas son las crisis epilépticas en las cuales no existe una estrecha relación temporal con alguna lesión aguda del sistema nervioso central, mientras que las crisis epilépticas provocadas o sintomáticas son las crisis que se presentan en estrecha relación temporal con alguna lesión aguda del sistema nervioso central. Esta lesión aguda puede ser de origen metabólico, tóxico, estructural o inflamatorio infeccioso. Ahora bien, también tenemos que conocer acerca de epilepsia farmacoresistente. La epilepsia farmacoresistente usualmente es cuando existe la falla de tratamiento, de regímenes terapéuticos en nuestros pacientes. Recordemos que nuestros pacientes pueden recibir monoterapia o tratamientos combinados. Por lo tanto, cuando existe una falla de un régimen terapéutico comprobado y que se dice que se ha clasificado de una forma correcta la epilepsia, y se ha dado el abordaje que el paciente merece, pero tiene una falla en el tratamiento, entonces ahí hablamos de una epilepsia farmacoresistente. Libertad de crisis, eso vamos a tener ese concepto como un periodo de menos de 12 meses, como mínimo, vea que ya no ha dado ningún episodio convulsivo. Ahora bien, hablando un poco de generalidades, tenemos que entender que prácticamente se ha diseñado en los estudios, se han construido escalas de clasificación de evidencia. Estas escalas de clasificación de evidencia establecen recomendaciones para realizar acciones diagnósticas y terapéuticas. En base a estas clasificaciones se va a ir dando el manejo a los pacientes con epilepsia y es importante una adecuada clasificación del tipo de crisis que el paciente ha tenido
ya que esto tiene implicaciones en el tratamiento y en el pronóstico. La clasificación básicamente se va a basar en diferentes aspectos clínicos. En este aspecto, más que todo, se engloba la semiología ictal o prácticamente con el uso de electroencefalografías. Entonces, y esto actualmente es un objetivo o un objeto de revisión de la Liga Internacional contra la Epilepsia. La clasificación de las crisis epilépticas prácticamente hace énfasis en describir según sus manifestaciones clínicas y de acuerdo a su inicio, si es focal, si es generalizada o si es de un origen desconocido. En esta gráfica nosotros podemos observar la clasificación de los tipos de crisis de versión expandida de la epilepsia según la Liga Internacional contra la Epilepsia. En esta podemos ver que se encuentra un inicio focal, un inicio generalizado y un inicio desconocido. Cuando hablamos de inicios focales, usualmente el paciente, la sintomatología en este caso es un poco más variable y usualmente el diagnóstico de estos pacientes es un poquito, tiene mucho desafío para hacer diagnóstico. En este puede haber o no alteración del estado de conciencia. La sintomatología se puede clasificar ya sea motora o no motora, ¿verdad? Y en algunos casos pueden ser, si es por ejemplo, de inicio motor y es atónico, puede ser focales, generalizadas o sin alteración en el estado de alerta. Cuando se habla de inicio generalizado, en este puede ser tanto motor o no motor. ¿Vea? En este caso, de igual manera, la clasificación, algo importante que tenemos que ver que cuando es generalizado, afecta a los dos hemisferios cerebrales al mismo tiempo en el paciente. Por lo tanto, en este caso pueden haber espasmos epilépticos, ¿verdad? Y puede tener diferente sintomatología clínica. Y inicio desconocido, pues en este caso es que cuando no tenemos prácticamente el origen de cómo ha iniciado ese tipo de crisis. Entonces, esta es la clasificación de las crisis epilépticas, de inicio focal, generalizado, desconocido y sin clasificar. Ahora bien, un breve resumen de lo que acabamos de hablar es que las crisis generalizadas en sí afectan los dos hemisferios cerebrales al mismo tiempo. Entonces, según su manifestación clínica, puede iniciar con síntomas motores o con síntomas tónicos, mioclónicos, clónicos o tónico-clónicas, que antes se le llamaba como convulsiones, o pacientes pueden tener espasmos epilépticos. Todas las crisis generalizadas se presentan con alteración de la conciencia. Eso siempre será así. En las crisis focales tiene una sintomatología más variada. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Como la sintomatología es un poco variada, el diagnóstico viene siendo un poco difícil porque son sutiles y menos reconocidas. En este caso, es necesario hacer una historia clínica exhaustiva con los pacientes y, de ser posible, apoyarse de una tercera persona que ha sido testigo de estos eventos. Es decir, a nuestro paciente en la consulta, siempre que llegue a nuestro consultorio, cuando nos diga que este paciente tiene un episodio convulsivo, que haya un testigo presente que nos diga cómo ha sido este episodio convulsivo que ha tenido este paciente. Más adelante nosotros vamos a hablar cómo hacer el examen físico a un paciente, cuáles son las preguntas que debemos indagar a nuestros pacientes al momento de la consulta. En las crisis focales, según la clasificación, pueden presentarse con y sin alteración de la conciencia y posteriormente se describen prácticamente fenomenología motora, no motora de las crisis. Ahora bien, en esta tabla nosotros podemos observar las etiologías de las crisis epilépticas provocadas o sintomáticas. Aquí podemos observar diferentes etiologías idiopáticas genéticas, errores congénitos en el desarrollo, anoxia perinatal, traumatismo craneoencefálico, neuroinfección, patología cerebrovascular, tumores cerebrales primarios y secundarios, agentes tóxicos, trastornos metabólicos y adquiridos. Usualmente nosotros aquí tenemos toda esta serie de etiologías y cada una tiene su descripción. Algo muy importante es que, por ejemplo, en traumas craneoencefálicos, recordemos de que, por ejemplo, la lesión cerebral secundaria a un traumatismo craneal puede provocar epilepsia secundaria, ¿verdad? Entonces, hay tres factores que indican un mayor riesgo de presentar una crisis. Por ejemplo, la duración de la amnesia postraumática, a mayor duración, mayor va a ser el riesgo de una crisis.
y la amnesia post-trauma craneoencefálico puede durar entre breves minutos hasta varias semanas o meses. Otro factor importante que tenemos que ver con respecto a un trauma craneoencefálico es la presencia de signos neurológicos focales o la presencia de una lesión localizada en la superficie cortical cerebral. En este caso podemos hablar de un hematoma subdural, por ejemplo. Neuroinfección, pues en la cabeza tenemos las meningitis, ¿no? De etiologías diversas, encefalitis, abscesos cerebrales, bacterianos o parasitarios, en este caso la toxoplasmosis. Ahora bien, en este esquema tenemos, según la edad de presentación de las crisis epilépticas, hay diferentes probabilidades de etiología de mayor frecuencia por grupo etario o por grupo de edad. Por ejemplo, en un periodo neonatal usualmente hay alteraciones en el desarrollo, ¿vea? Pacientes que tengan alteraciones en el desarrollo, pacientes que tengan traumas, trastornos metabólicos, ¿vea? Son una de las principales etiologías con mayor frecuencia. En los pacientes lactantes, en este caso, las crisis febriles, vamos a tener a la cabeza las crisis febriles, las infecciones, trastornos metabólicos también. En el caso de los infantes, vamos a tener que puede existir también alteraciones en el desarrollo, infecciones, trastornos metabólicos. En los adolescentes son pacientes que pueden tener ya epilepsias de tipo idiopática, ¿verdad? Traumatismos, ¿verdad? Pues también ser uso de drogas, porque a veces el uso de drogas puede provocarnos un tipo de convulsión o la abstinencia alcohólica. En un adulto joven, igual puede ser epilepsias idiopáticas, traumatismos, neoplasias también. En un paciente adulto, vea, de 26 a 60 años, pueden ser traumatismos, neoplasias, ¿verdad? Enfermedades vasculares. Y en un adulto mayor, enfermedades cardiovasculares, neoplasias y traumatismo, en este caso hematoma subdural, etcétera, son las principales causas de crisis epilépticas, ¿verdad? Ahora bien, vamos a entrar a una parte donde vamos a hablar sobre el diagnóstico y el tratamiento. Si bien es cierto, nosotros como primer nivel de atención hay que aclarar esto, ¿verdad? El diagnóstico de todo paciente epiléptico y el inicio de tratamiento de todo paciente epiléptico es brindado por un médico especialista, en este caso por un pediatra, por un neurólogo, por un médico internista o un médico de familia que esté capacitado para dar el diagnóstico y el inicio de tratamiento. Ya, si bien es cierto, pero de igual manera nosotros debemos de tener un conocimiento acerca de cómo hacer diagnóstico y cómo hacer tratamiento. Los pasos que debemos de seguir para realizar un diagnóstico en epilepsia es primero confirmar mediante la historia clínica los episodios que son verdaderas crisis epilépticas, ¿verdad? Lo segundo es identificar el tipo de crisis y clasificarla, ¿verdad? Y luego definir el tipo de epilepsia que este paciente presenta e identificar la etiología de ser posible, ¿verdad? En este caso, cuando nos vamos a la historia clínica, vamos a dividirnos en dos partes, que los antecedentes personales y los antecedentes familiares. Dentro de los antecedentes personales, en una historia clínica de un paciente que tiene epilepsia, es importante conocer enfermedades sistémicas que este paciente ha presentado. Puede presentar si tiene enfermedades neurológicas, enfermedades psiquiátricas, tratamientos concomitantes, alergia a medicamentos. Dentro de los antecedentes familiares que se debe de glosar son acerca de las enfermedades neurológicas de los familiares, antecedentes de crisis epilépticas en la familia, antecedentes de síndromes epilépticos en la familia también. Dentro de los factores de riesgo que nosotros debemos de tener en cuenta es la enfermedad materna prenatal, es un factor de riesgo, la enfermedad perinatal, por ejemplo, un trauma obstétrico, una encefalopatía hipopsicoisquémica neonatal, una crisis neonatales, la evolución del desarrollo psicomotor, las crisis febriles, infecciones como meningitis, encefalitis o traumas craneoencefálicos son factores de riesgo, ¿verdad? Para el desarrollo de la epilepsia. Y tenemos que también indagar en el modo de vida. Cuando hablamos del modo de vida, aquí usualmente, bueno, ver la dominancia que tiene el paciente, si el paciente que tiene más desarrollado, si el paciente es diestro o no es diestro, la ocupación a que se dedica,
la evolución escolar, cómo ha ido, vea si ha tenido trastornos en aprendizaje, etcétera, hasta qué grado académico este paciente llegó y por qué llegó hasta ese grado académico, cuál fue la alteración que tuvo este paciente para no avanzar en grado académico, eh, el estado civil del paciente, la descendencia, si este paciente consume alcohol, si consume tabaco o otras drogas, si este paciente conduce, tiene licencia de conducir, si manipula armas, si practica algún deporte. Recordemos que un paciente con epilepsia y le diga, yo soy epiléptico y yo conduzco un vehículo, o sea, es raro que pase, pero puede ocurrir, ¿verdad? Entonces es importante indagar en ese aspecto, ¿verdad? Dentro de la presente enfermedad, nosotros tenemos que primero preguntarle a nuestro paciente cuál fue la edad donde apareció la primera crisis. Y en este caso, tenemos que identificar la semiología de los episodios. Es decir, tenemos que tener una descripción detallada de la forma de inicio y el desarrollo de los episodios de recuperación de este paciente. En este caso, a veces hay pacientes que dicen, fíjese que yo no me acuerdo o solamente no me recuerdo cuánto duró o fue hace tanto, la verdad no me acuerdo. Entonces, por eso estos pacientes deben de ir acompañados de un testigo válido, que el testigo que haya notado el periodo de la crisis, cuánto tiempo duró y cómo ocurrió. Tener en cuenta la duración y la frecuencia de los eventos paroxísticos, los fenómenos posictales, los factores predisponentes. Entonces, en ese sentido, es muy importante nosotros preguntarle al paciente, ¿usted ha presentado una convulsión o presentó una crisis epiléptica, verdad? Y el paciente puede decir, sí, yo presenté una crisis. Ok, entonces usted puede decir, ¿cuánto tiempo duró esa crisis? ¿Duró como una canción o duró menos de una canción? O usted para que el paciente va clasificando y usted va teniendo idea más o menos el tiempo de duración de la crisis que el paciente tuvo. En este esquema, nosotros es para dar más que todo la orientación a los familiares o a los testigos que van a la consulta con sus pacientes. Al momento que un paciente esté ante una crisis, lo primero es mantener la calma. Segundo es medir la duración de la convulsión o de la crisis que el paciente está presentando. Si el paciente tiene gafas, tiene objetos peligrosos, retirarlos, ¿verdad? Girar al paciente al costado, ¿verdad? Para proteger de posibles golpes, ¿verdad? De igual manera, en este caso, aflojar ropa, ajustar, retirar cinchos, no introducir nada en la boca, ¿verdad? Por ejemplo, cuchara o vasos con las prótesis dentales hay que tener mucho cuidado en nuestros pacientes también. Y por último, seguir las indicaciones médicas o buscar ayuda, ¿verdad? Posteriormente a una crisis. Ahora, los diagnósticos diferenciales, tenemos que existen una gama de diagnósticos diferenciales. Nosotros nos vamos a enfocar prácticamente como en las crisis psicógenas o no epilépticas. El síncope viene siendo un diagnóstico diferencial. Una enfermedad cerebrovascular es un diagnóstico diferencial también, o accidentes isquémicos transitorios. La migraña con aura o migraña basilar, trastornos del sueño, ¿verdad? Amnesia global transitoria, alteraciones metabólicas, una hipoglicemia, una hipocalcemia, trastornos paroxísticos del movimiento, ¿verdad? Distonías focales, vértigo periférico, espasmo del sollozo, etcétera. Son diagnósticos diferenciales. Ahora bien, en este cuadro nosotros podemos ver prácticamente el tipo de evento o más bien el diagnóstico diferencial, cuáles son los principales síntomas prioritarios, la característica que tiene este episodio, la duración promedio del episodio y los síntomas post-episodio. Entonces, en los tipos de eventos nosotros tenemos que son crisis, por ejemplo, tenemos una crisis no epiléptica psicógena, el síntoma predominio es variable. La característica va a ser que es la capacidad de respuesta variable, no estereotipada, movimientos inusuales, la habilidad emocional. La duración viene siendo muy variable. En el caso del síncope, los síntomas premonitorios pueden ser frecuentes, son los mareos, la sensación de desvanecimiento. La característica de este episodio en un síncope es la caída. El paciente usualmente hay un frecuente cierre ocular, hay movimientos variables o tónicos clónicos. Por lo general, la duración es menos de un minuto y los síntomas post-episodio son variables y con frecuencia no existe ninguno. En el caso de la migraña,
con aura y alteración sensorial prolongada, que en un tiempo de 20 a 60 minutos. La característica del episodio es que es una cefalea hemicraneal, pulsátil, opresiva, con una intensidad progresiva asociada a náuseas, fotofobia. La duración promedio es de horas o días. Los síntomas post-episodio son cansancio, somnolencias, desconcentración, ¿verdad? En el caso de las cataplesia, son emociones intensas, principalmente de contexto narcolepsia, ¿vea? Prácticamente las características del episodio son atonía muscular, conciencia preservada o ataque de sueño. La duración es de segundos a minutos y los síntomas post episodio no hay ninguno, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son las pruebas de laboratorio y gabinete? Después de realizar la historia clínica de nuestro paciente, de hacer el examen físico, incluyendo el examen neurológico, se debe de indicar estudios de laboratorio y de gabinete. Estos estudios de laboratorio y de gabinete nos ayudan a realizar el diagnóstico diferencial entre una serie de trastornos sistémicos que pueden manifestarse clínicamente con crisis epilépticas. Los exámenes de laboratorio se deben indicar según el cuadro clínico, ¿verdad? El hemograma, la glicemia, electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio, pruebas de función renal, creatinina, nitrógeno ureico, enzimas hepáticas, niveles de tiamina, perfil toxicológico, etcétera. Los exámenes de gabinete, pues tenemos electrocardiograma, radiografía de cráneo, en caso que hay un trauma agudo cerebral, vea una radiografía negativa, no descarta que no existe una lesión cerebral. De igual manera tenemos estudio de líquido cefalorraquídeo, en este caso si se sospecha de una neuroinfección, como una meningitis, por ejemplo, una hemorragia subaranoidea o en casos de origen inflamatorio como una hiperproteinorraquia o a nivel vascular que los glóbulos rojos estén crenados, entre otros. Idealmente debe realizarse seguido de la tomografía axial. Ahora bien, el uso del electroencefalograma y el diagnóstico y la clasificación de la epilepsia. El electroencefalograma prácticamente está indicado en todos los casos, ¿verdad? Y permite identificar el probable origen de la actividad epileptóloga en el riesgo de recurrencia. Está indicado en todos los pacientes con sospecha clínica de epilepsia, el electroencefalograma. Y se utiliza para clasificar la epilepsia, identificar los síndromes epilépticos específicos y realizar el diagnóstico diferencial de eventos paroxísticos no epilépticos de los pacientes. Las neuroimágenes en epilepsia, en este caso vamos a hablar del TAC, ¿verdad? Que son estudios de ultrasonografía transfrontal en pacientes pediátricos y la tomografía computarizada, que es el TAC cerebral, se deben indicar cuando el cuadro clínico hace sospechar la existencia de crisis de epiléptica provocada. En este caso, el TAC cerebral se debe indicar ya sea por un evento cerebrovascular, por neoplasias, hematoma subdural, encefalitis, metástasis, etcétera. Hoy vamos a hablar acerca del tratamiento farmacológico. Usualmente no existe un fármaco antiepiléptico ideal. El fármaco antiepiléptico ideal con los que se dispone actualmente también se deben ser bien utilizados y podrán controlar alrededor del 70% de los casos ya sea con uno o dos fármacos. Las directrices generales de un buen tratamiento antiepiléptico se debe considerar que se debe elegir el medicamento de una forma adecuada para el tipo de crisis. Luego, tener en cuenta que no todos son iguales o útiles en todas las crisis. Y esto es algo muy importante, que iniciar el tratamiento con un solo medicamento, esto permite saber a qué atribuir los efectos terapéuticos de los pacientes y prescribir a las dosis adecuadas en base al peso de cada paciente y para evitar efectos colaterales se pueden alcanzar gradualmente las dosis adecuadas en varios días. Los niveles séricos de los fármacos antiepilépticos se debe de considerar que no se deben indicar de rutina. Deben ser indicados, como mencionaba anteriormente, e interpretados por un neurólogo, ¿vea? Por un internista, pediatra o médico de familia capacitado. Las indicaciones de titulación de niveles séricos de los fármacos antiepilépticos tenemos que tener en cuenta que hay que evaluar el ajuste de dosis, evaluar la adherencia que tiene el paciente al tratamiento, correlacionar los signos clínicos de toxicidad de los fármacos antiepilépticos, el control
deficiente de las crisis, los cambios de formulación del fármaco, ¿verdad? Y la interacción de medicamentos concomitantes en el embarazo. Ahora, dentro de la gama de medicamentos antiepilépticos que pueden ser verificados a nivel institucional por niveles séricos, tenemos la fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, ácido valproico. También existen fármacos antiepilépticos de nueva generación que no requieren medición de niveles séricos. Para su uso son la motrigina, topiramato y el levetiracetam. Ahora, el tratamiento farmacológico de los tipos de epilepsia según el nivel de complejidad se debe de clasificar o se debe de hablar en base al establecimiento de salud. Es decir, que las recomendaciones de la Liga Internacional contra la Epilepsia para elegir el fármaco antiepiléptico de elección más apropiado debe basarse en base a un diagnóstico adecuado. La decisión de iniciar el tratamiento antiepiléptico debe ser tomada por el médico tratante según la capacidad instalada de cada establecimiento de salud. En resumen, nosotros aquí tenemos una escala de evidencia de tipo de crisis de cada paciente y síndrome epiléptico y tenemos también, por ejemplo, tenemos el caso de tipo de crisis o síndrome epiléptico en adultos con inicio de crisis focal, ¿verdad? Tenemos en niños con inicio de crisis focal, en adultos mayores con inicio de crisis focal, adultos con inicio de crisis generalizada y en niños con inicio de crisis generalizadas también. Entonces, según el nivel de evidencia y efectividad, se clasifica en nivel A, B y C de los cuales nosotros podemos ver los diferentes fármacos que se pueden ir aplicando en base a los niveles, ¿verdad? Dentro de los fármacos tenemos la carbamazepina, levetiracetam, la fenitoína, el valproato de sodio, la gamapectina, la motriginina, el fenobarbital, topiramato, etcétera. Causas de poca respuesta al tratamiento farmacológico. Muchas veces nuestros pacientes no van a tener un buen apego farmacológico y esto va a ser porque el diagnóstico es incorrecto. Si bien es cierto, si nosotros hacemos un mal diagnóstico, por lo tanto, el tratamiento no se va a dar de forma oportuna a los pacientes. El antiepiléptico inadecuado para el tipo de crisis epiléptica o dosis incorrectas puede generar también que una mala respuesta o poca respuesta al tratamiento farmacológico. También que el paciente tenga una falta de adherencia o también en caso de que haya una neoplasia no identificada o el paciente esté usando drogas, alcohol o tenga interacción con otros fármacos que alteran la biodisponibilidad del fármaco antiepiléptico que le estamos brindando a nuestro paciente. También existen ciertas combinaciones de fármacos antiepilépticos. La terapia prácticamente combinada se puede dar a los pacientes, vea, fármacos utilizados coadyuvantes que no han sido monoterapia, es decir, hay pacientes que están solamente con monoterapia, pero si se observa de que no tiene una buena adherencia farmacológica, se puede dar una combinación de estos medicamentos, pero esta combinación usualmente es siempre brindada por el médico especialista. Eh, Hay varias combinaciones que han demostrado un adecuado sinergismo en modelos de animales. Sin embargo, la única combinación que ha demostrado sinergismo en los humanos es la motrigina más el valproato. Es la única. Pero de igual manera en estos casos solamente es con los médicos especialistas. También tenemos la epilepsia en remisión. En este caso se considera que la epilepsia está en remisión a las personas con un síndrome epiléptico dependiente de la edad. En este caso, que ha superado la edad correspondiente o en aquellos que se han mantenido sin crisis durante los 10 últimos años y que no han tomado una medicación antiepiléptica durante menos de los 5 años. La epilepsia farmacoresistente, este concepto lo vamos a volver a repetir, vea que es la epilepsia en la que existe falla de dos regímenes terapéuticos y la libertad de crisis, que es el periodo de 12 meses sin crisis, como mínimo o 3 veces más o menos a lo largo del tiempo que lleva el paciente sin crisis. Entonces, si un paciente nos llega y nos dice, mire, ¿cuándo fue la última vez que usted convulsionó? Fíjese, doctor, que yo la última vez fue hace 5 o 6 años o 7 años y ya no he convulsionado. Este paciente está en una libertad de crisis, ¿verdad? Ahora bien, en esta tabla nosotros podemos observar el tratamiento en monoterapia sugerido por tipo de epilepsia en los niveles de complejidad de los establecimientos de salud. Por ejemplo, en este caso tenemos un tipo de epilepsia que es focal, idiopática, sintomática,
los antiepilépticos de bajo nivel de complejidad tenemos que es la carbamazepina y la fenitoína, ¿verdad? En este caso, este medicamento prácticamente tiene un bajo nivel de complejidad y también tenemos antiepilépticos de mediano nivel de complejidad como la carbamazepina, fenitoína y ácido valproico. También tenemos antiepilépticos de alto nivel de complejidad como la carbamazepina, fenitoína y ácido valproico. En este cuadro prácticamente lo he dejado para que nosotros nada más tengamos el conocimiento general de los diferentes tipos de tratamientos en inmunoterapia sugeridos por el tipo de epilepsia y nivel de complejidad del establecimiento, de según establecimiento de salud. Los fármacos y sustancias que se exacerban en crisis epilépticas, en este caso, vamos a tener ciertos factores que nos pueden provocar que pueden exacerbar esas crisis epilépticas. Por ejemplo, por disminución del umbral epiléptico, disminución de los niveles séricos por interacción farmacocinética, si en este paciente está utilizando ciertos analgésicos como el tramadol, antibióticos como las penicilinas, cefalosporinas, quinolonas, carbamazepina, eh, pacientes con uso de antieméticos, AINES, antipsicóticos como la clorpromacina. Entonces, todos esos son mecanismos en los cuales ciertos fármacos exacerban las crisis epilépticas. Entonces, hay que tener cuidado con eso también. Vamos a decir nosotros que hay que hacer un retiro y suspensión de fármacos antiepilépticos? Esto se va a considerar realizado únicamente por el neurólogo o el neurólogo pediatra en función de un síndrome epiléptico. Vea, va dependiendo de la edad. Entonces, esto nosotros no, o sea, nosotros no en nuestro consultorio no le vamos a decir a nuestro paciente, vaya, mire, señor, como ya tiene varios tiempo de no estar tomando, no estar presentando crisis epilépticas, usted va a suspender su tratamiento. En este caso, nosotros siempre se tiene que hacer y hay que recordar que todo paciente epiléptico debe tener controles, ¿verdad? Controles con médicos especialistas. Entonces, hacer interconsulta previamente a los pacientes para que estos pacientes al llegar al control especializado, el médico especialista dé el aval si él va a retirar o va a suspender los fármacos antiepilépticos. Sin embargo, en adultos ante una epilepsia diagnosticada, la decisión de suspender un tratamiento antiepiléptico es poco probable ya que la tasa de recurrencia es muy alta, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nosotros los antiepilépticos en adultos. Tenemos la fenitoína, el fenobarbital. La presentación de la fenitoína es una cápsula de 100 miligramos, el frasco 125 en 5 ml. La dosis que tenemos que dar para impregnación es de 20 miligramos por kilo de peso y la dosis de mantenimiento es de 300 a 400 miligramos al día. Algunos efectos adversos de la fenitoína son las náuseas, los vómitos, nistagmo, ataxia. Las interacciones que tiene este medicamento es antidepresivos, ¿cómo se llama? Las interacciones pueden ser también como anticonceptivos hormonales, esteroides, dopamina, glucemia, tener muy en cuenta eso. ¿Vea? Las contraindicaciones, un paciente con insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, renal o anemia plástica o lupus es contraindicado la fenitoína y los niveles séricos de este medicamento es de 10 a 20, ¿verdad? Es importante que anteriormente mencionamos nosotros dentro de los exámenes de gabinete y mencionamos ahí las pruebas hepáticas. Por eso es importante hacer pruebas hepáticas a nuestros pacientes antes de iniciar un tratamiento antiepiléptico, ya que hay ciertos medicamentos antiepilépticos que están contraindicados. Por ejemplo, si este paciente tiene una insuficiencia hepática, no podemos indicarle la fenitoína. Luego tenemos el fenobarbital. El fenobarbital es una tableta de 100 miligramos, la ampolla es de 130 miligramos en 2 ml y el frasco es de 20 miligramos en 5 ml. La impregnación de este medicamento es de 20 miligramos por kilo y de mantenimiento de 100 a 200 miligramos al día. Tiene ciertos efectos adversos como la somnolencia, la ataxia, insuficiencia respiratoria. En este caso, las contraindicaciones va a ser siempre una insuficiencia hepática, una nefritis, lactancia, por ejemplo, si tiene una anemia, etcétera. Tenemos también, de igual manera, bueno, la fenitoína y fenobarbital, ¿verdad? Como ya lo mencionamos, y vamos a hablar acerca de la epilepsia en condiciones especiales. Ahora bien, nosotros estamos hablando de la atención de la epilepsia en el primer nivel de atención, breve resumen. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con casos de epilepsia en condiciones especiales? En las condiciones especiales nosotros vamos a ver aquel paciente pediátrico, aquel paciente con convulsión febril, ¿verdad?
Entonces, en un paciente pediátrico, la epilepsia afecta prácticamente el 0,5% al 1% de los niños con un trastorno neurológico crónico más frecuente, hablando epidemiológicamente. La tasa de incidencia de epilepsia está relacionada con la edad y la incidencia máxima es de 187 pacientes por cada 100.000 habitantes. Ahora bien, nosotros en nuestras unidades de salud, al ver nosotros una convulsión febril, tenemos que saber que es la forma más frecuente de crisis epilépticas en la infancia, primero. Segundo, son crisis con episodios con crisis convulsivas o no convulsivas en el curso de una enfermedad febril en ausencia de una epilepsia. Puede existir también por un desequilibrio hidroelectrolítico o una neuroinfección. Entonces, probablemente hay que hacer bien el examen físico en este niño. Vea, si llegó con fiebre y convulsionó por la fiebre, hay que identificar bien la etiología de esa fiebre y atacar a la bacteria en este caso que está provocando esa fiebre y provoca que este niño me esté convulsionando. Entonces, ante el primer episodio de convulsión febril, hay que hacer la evaluación clínica para descartar meningitis, encefalitis o desequilibrio electrolítico y la Academia de Pediatría recomienda realizar una punción lumbar en pacientes menores de 12 meses de edad con crisis febriles y valoradas en pacientes de 12 a 18 meses de edad. Claro, esto en caso hospitalario, ¿verdad? Ahora bien, si al llegar a la emergencia el paciente se encuentra convulsionando y se le deberá tomar la temperatura e indicar benzodiazepina por vía rectal intravenosa o intramuscular para controlar el evento convulsivo. Si el cuadro no cede, debe iniciarse un manejo del estado epiléptico febril y administrar antiepiléptico y si la antipirético en presencia de la fiebre. Entonces, aquí tenemos nosotros el tratamiento que vamos a utilizar, tratamiento agudo del niño que llega con fiebre y convulsionando. Entonces, si el paciente llega convulsionando, se debe administrar diazepam. La dosis va a ser de 0,2 a 0,3 miligramos por kilogramo dosis. Endovenoso, sin diluir, 1 miligramo por minuto. Si no cede, se repetirá la dosis de 3 a 5 minutos, con una dosis máxima de 10 miligramos. Si el caso del paciente está con una convulsión y no se logra colocar vía intravenosa, entonces se puede utilizar vía rectal el diazepam. Esta dosis va a ser de 0,3 a 0,5 miligramos por kilodosis, sin diluir, o midazolam de 0,2 miligramos kilodosis, con una máxima de 10 miligramos intramuscular. Si la convulsión cede, se debe ingresar para observar al paciente en un periodo de 12 a 24 horas y dar manejo sintomático de la fiebre e identificación y el manejo de foco febril. Esto va a ser el tratamiento de un paciente que llegue con fiebre y convulsionando. Ahora, la epilepsia en pediatría y el estatus epiléptico. Vamos a dar ciertas generalidades. En la edad pediátrica, las crisis epilépticas pueden tener una gran variedad clínica. Por lo tanto, dependerá de su origen, si es focal o generalizado. Es importante en este caso hacer una buena anamnesis, indagar los antecedentes perinatales y el neurodesarrollo previo por las crisis epilépticas y tenemos que tener una descripción e incluso una imitación del episodio que el paciente tiene. Por eso, en este caso, el familiar que está con él y vio el episodio cómo fue, debe de describir bien cómo fue la crisis del paciente. Entonces, en este caso, cuando el paciente da una buena descripción o incluso hay una buena una imitación por el acompañante, permite hacer una semiología del tipo de crisis y realiza un diagnóstico diferencial entre una crisis epiléptica o un trastorno paroxístico no epiléptico en la infancia. Si el paciente llega convulsionando, idealmente se debe iniciar el manejo de estatus epiléptico con una benzodiazepina. En este caso puede ser diazepam o midazolam en dosis anteriores ya descritas. En caso de síndromes electrolíticos o epilépticos, son formas de epilepsia que tienen relevancia y puede ser diagnosticado y dar el tratamiento farmacológico que este paciente amerite o no. Ahora bien, en el caso de estatus epiléptico en pediatría, son formas de epilepsia que tienen relevancia diagnóstica y pueden tenerla también para el tratamiento clínico, sobre todo en la cirugía, ¿verdad? En este caso. Entonces, estos pacientes hay que hacer el histoconsulta de una forma oportuna con pediatría o consulta con el neurólogo pediatra para que se le hagan exámenes y evaluación a un paciente, ¿verdad?
Ahora, el tratamiento farmacológico, para que lo conozcamos, del estado epiléptico en pediatría, usualmente se utiliza el diazepam. Esto es para que conozcamos todos cuál es el tratamiento. Es disponible en todos los niveles de atención, una dosis de 0,2 a 0,3 miligramos por kilodosis, intravenosa hasta 2 dosis máximas. Se aplica directamente en venas sin diluir. La dosis máxima va a ser 10 miligramos. Y de igual manera, como lo dije anteriormente, que si no hay acceso venoso, se puede dar vía rectal sin diluir de 0,3 a 0,5 miligramos por kilodosis, ¿verdad? De igual manera, existe una técnica que es utilizar una sonda orogástrica número 8 o jeringa sin aguja de 1 ml vía rectal para introducir aproximadamente 2 centímetros, ¿verdad? Luego tenemos el midazolam. El midazolam prácticamente es de 0,15 miligramos por kilodosis, vean un máximo de 10 miligramos. Si no hay acceso intravenoso, usar una vía intramuscular de 0,2 por kilogramo dosis y máximo 10 miligramos. Las crisis únicas y no provocadas. Posteriormente a la estabilización del paciente se debe determinar si se encuentra ante una crisis provocada. En este caso, si la crisis es provocada, es decir, es una crisis provocada por una fiebre o por una neuroinfección, o ante una crisis epiléptica única no provocada, ¿verdad? En base a las definiciones que vimos anteriormente de epilepsia. Se valora el inicio antiepiléptico según el nivel de complejidad y se indica tomar estudios de imagen y electroencefalograma, etcétera. Aquí tenemos nosotros una tabla donde están las dosis de medicamentos anticonvulsivantes a utilizar en pediatría de baja, mediana, alta complejidad, que son los que vimos nosotros anteriormente, ¿verdad? El fenobarbital, la fenitoína, la carbamazepina, el ácido valproico, levetiracetam, el topiramato, ¿verdad? Entonces aquí va la dosis de mantenimiento que esta va a ir dada en base a el peso de cada paciente, ¿vea? Y el nivel terapéutico que tiene este anticonvulsivante. Hoy vamos a hablar también acerca de epilepsia en mujer en edad fértil, en el embarazo, parto, puerperio y lactancia. En este caso, nosotros en este periodo se deben tener en cuenta los siguientes aspectos, que el embarazo prácticamente es factible en mujeres con epilepsia, siempre y cuando usted sea programado y seguido rigurosamente de forma multidisciplinaria según los criterios de alto riesgo reproductivo, ¿verdad? Entonces, en este caso es muy importante nosotros, en todos nuestros establecimientos de salud tenemos la consulta de alto riesgo reproductivo. En esta consulta de alto riesgo reproductivo es donde nosotros tenemos que brindarle la atención adecuada a nuestras pacientes. En la etapa preconcepcional, esta etapa es importante y ahí es donde nosotros tenemos que aclarar las dudas, vea, de los padres, de la adaptación del tratamiento, si es necesario, o buscando un fármaco, ¿cómo se llama? Que sea menos teratogénico, idealmente una monoterapia y en dosis bajas posibles. Algo muy importante es, si nos llega una paciente que es conocida como paciente epiléptica y decide quedar embarazada, esta paciente debe ingresar a la consulta de alto riesgo reproductivo. Y si bien es cierto, debe llevar un control por los especialistas, en este caso por medicina interna, ginecología, antes de esta paciente entrar en el periodo de embarazo. El riesgo de presentar malformaciones congénitas en los productos de las madres con epilepsia es prácticamente tiene un porcentaje del 5 al 13,5% aproximadamente, mientras que la población general oscila entre el 2 al 4%. Aquí prácticamente nosotros tenemos que entender que principalmente debido a los fármacos anticominciales o antecedentes familiares o malformaciones del tubo neural son las que pueden provocarnos a nosotros que estos pacientes puedan llegar a tener alguna alteración. Por eso es importante a todas nuestras pacientes llevarlas en control de riesgo reproductivo y posteriormente darle los seguimientos por los especialistas de una forma oportuna, ¿verdad? Y identificar también qué tratamiento farmacológico la paciente está tomando y también indagar cuándo fue la última vez que se le practicaron estudios a nuestras pacientes y sobre todo cuándo fue el último control que tuvo, en este caso con el neurólogo o con el médico internista, etcétera. Aquí tenemos nosotros una tabla donde clasifican los medicamentos según el potencial teratogénico. Entonces aquí tenemos los tres medicamentos,
la motrigina, la carbamazepina, el levetiracetam. En este caso, si nosotros utilizamos por ejemplo, la paciente utiliza la motrigina con una dosis de 300 miligramos al día o más de 300 miligramos al día, el potencial del teratogénico es del 2% si solamente utiliza 300 miligramos al día. Si utiliza más de 300 miligramos al día, ya el potencial aumenta a un 4,5%. En el caso de la carbamazepina, se puede considerar de 400 miligramos al día, el potencial de teratogénico es del 3,4%. Ya entre 400 y 1000 miligramos al día, ya aumenta a 5,3%. Y si es más de 1000 miligramos al día, ya su potencial teratogénico es del 8,7%. En el caso del levetiracetam, en este caso, si hay una monoterapia o una terapia de combinación, el potencial teratogénico es del 2% o 4,8% si es combinado. Entonces, en este caso, por el contrario, el fármaco antiepiléptico más teratogénico, y esto tenemos que tenerlo en cuenta siempre, que el fármaco antiepiléptico más teratogénico que existe es el valproato de sodio, de acuerdo a las siguientes consideraciones. Si es una dosis menor a 700 miligramos al día, es del 5,6% de potencial teratogénico. Y si es una dosis de 1500 miligramos al día, tiene el 24,2% de potencial teratogénico. Ahora, en el parto, usualmente del total de partos, en el parto nosotros tenemos que únicamente pueden ocurrir crisis epilépticas en un porcentaje del 3,5%. Mayoritariamente en pacientes que han presentado, que presentaron este tipo de convulsión durante el embarazo. Se debe procurar que el parto a estas pacientes sea vía vaginal cuando las condiciones obstétricas lo permiten, y en este caso se debe procurar un parto vaginal en las mujeres con epilepsia, pero sí se debe tomar en cuenta el estrés, el dolor, la depresión del sueño, la hiperventilación, la deshidratación que incrementan los riesgos de crisis durante el trabajo de parto. Durante el puerperio, el riesgo de crisis durante este periodo posparto es del 3,5% y está asociado a hiperventilación, ¿vea? Puede también estar asociada por la deprivación del sueño, dolor y estrés. En estos casos se recomienda el uso de benzodiazepinas a los pacientes. Pero recordemos que en estas pacientes posterior al parto y en el puerperio, estas pacientes ya pasaron por un control con un médico especialista, por lo tanto, el medicamento se lo va a indicar de forma oportuna. Ahora bien, pero es importante que nosotros conozcamos también acerca de cuáles son los fármacos recomendados en el puerperio con pacientes epilépticas. Los fármacos antiepilépticos pueden requerir ya sea una disminución de dosis por los cambios fisiológicos que se dan en el posparto o que se indiquen por la farmacocinética o farmacodinámica de estos también. Entonces, para esto se debe medir los niveles séricos en las primeras 2 semanas del posparto. Con respecto a la lactancia, hay que tener en cuenta 4 consideraciones. La primera consideración es que a las personas con epilepsia se les debe motivar a dar lactancia materna, teniendo en cuenta que la mayoría de los antiepilépticos se excretan variablemente en la proporción de la leche materna. Por lo tanto, si una paciente va a dar lactancia materna, el médico en el área hospitalaria va a indicar el tratamiento adecuado a la paciente de tal manera que no haya una intervención con respecto a la lactancia materna. Se debe advertir sobre el riesgo de sedación en niños de madres que utilizan fenobarbital y benzodiazepinas. Ojo, entonces por eso es importante que si tenemos nosotros una paciente diagnosticada ya con diagnóstico de epilepsia y está manejada con fenobarbital, antes de esta paciente iniciar con el control para quedar embarazada, hay que ir con la consulta con el neurólogo porque hay que suspender el fenobarbital, vea, porque claro, los niveles altos de fenobarbital atraviesan el tubo neural, pueden generar malformaciones y puede ocurrir esto mismo, que el riesgo corre la madre que se cede a los niños, vea, por este uso. Una estrategia que se puede utilizar también en la lactancia mixta, en los primeros 7 a 14 días, evitar la acumulación del fármaco antipiléptico, y se recomienda también una especial vigilancia para valorar y evitar la lactancia materna en prematuros, ¿vea? ¿Por qué? Porque hay inmadurez renal, inmadurez hepática. Por lo tanto, en el caso también que se recomienda una especial vigilancia
y evitar lactancia materna en prematuros es también cuando hay una politerapia de fármacos antipilépticos. En este caso, se tiene que vigilar los signos de presión del sistema nervioso central, reflejos de succión débil, somnolencia excesiva, y en este caso el aumento de peso del bebé, el escaso aumento de peso. Pues bien, este fue un tema muy amplio, pero la verdad que es importante que conozcamos acerca del abordaje de epilepsia en el primer nivel de atención. Si bien es cierto, nosotros nos podemos apoyar en la bibliografía, le hemos sacado los lineamientos técnicos para la atención integral de la persona con epilepsia y crisis epilépticas y el plan estratégico para el abordaje integral de las personas con epilepsia 2024-2031. Entonces, en este caso, con esta literatura nosotros hemos sacado todo este contexto, un resumen. Si ustedes observan los lineamientos son bastante amplios, sin embargo, se ha tratado de resumir un poco acerca eh, sobre este abordaje en el primer nivel de atención. Muchas gracias por su atención. Que tengan feliz tarde. Gracias.